Buenos días, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo 5D. Está integrado por Pedro José, Manuel Milacat, Nayeli San Juan Flores y su servidora Montserrat Mora de la Cruz. Hoy presentaremos dos temas, que es organización directa y organización secuencial. Organización de archivos. Se refiere al método utilizado para acceder a los registros de un archivo y procedimientos de su organización. Es una labor fundamental para mantener unos criterios de calidad, eficiencia en el acceso de la documentación generada. Organización directa. La organización directa es aquella que permite un posicionamiento sobre los registros específicos al localizar una llave. Esto agiliza la localización de un dato en un archivo determinado al no requerirse el procedimiento de los registros contiguos y previos. Cada registro puede leerse y escribirse de forma directa, solo con expresar su dirección en el fichero por el número relativo del registro o por transformaciones de la clave. La organización directa consiste en una serie de posiciones de memoria, numeradas llamadas celdas. Estas celdas son de igual capacidad y están numeradas consecutivamente del número 1 hasta el número infinito. Los registros se sitúan en un archivo de acuerdo a su número de celdas. Las celdas se convierten en un registro numeradas, siendo un número la posición que ocupa respecto al principio del archivo. Los espacios, como podemos ver ahí, son espacios o huecos libres. Las condiciones para que un archivo sea organización directa son que los registros deben de contener un campo específico denominado clave que identifican cada registro como único, es decir, dos registros no pueden tener el mismo valor. Por ejemplo, aquí dice donde dice clave, donde está clave 2, el registro es boca. Y se sigue a clave 5, el registro es mano. Entonces cada registro, cada dato va cambiando. El segundo, existencias de correspondencia entre los posibles valores de clave y las direcciones posibles sobre el soporte. Y por último, el almacenamiento es un soporte direccionable. Ventajas y desventajas de una organización directa. Las ventajas es que esta organización permite que se puedan leer y escribir los registros en cualquier orden y posición. Otra ventaja es que son muy rápidos de acceso a la información que contienen. Las desventajas, que esta organización requiere programar la relación existente entre el contenido de un registro y la posición que ocupa. Otra desventaja es que el acceso a los registros en modo directo implica las posibles existencias de huecos libres dentro de un soporte. Para comprender más sobre la organización directa, vamos a usar el siguiente ejemplo, en donde vamos a registrar un campo. Recordemos que un campo es la unidad mínima de información de un registro. Por lo tanto, los datos contenidos en un campo se dividen con las frecuencias en subcampos. Por lo tanto, tenemos el campo de nombre, dirección, fecha de nacimiento, estudios y salario. Sin embargo, como podemos observar, el campo de fecha de nacimiento se divide en subcampos. Pero ¿cuáles son esos subcampos? No son esos números que están ahí. Los subcampos son día, mes y año, quedando de la siguiente manera. Como ejemplo, colocamos 23 en el subcampo de día, 04 en el subcampo de mes y 1963 en el subcampo de año. Por lo tanto, estas unidades mínimas de información son como tal un registro de manera directa, junto con los demás campos. Muy buenos días, yo les presentaré el sistema de organización secuencial. Esta es la forma más simple de almacenar, recuperar los registros de un archivo. Estos almacenan los registros uno tras otro sin importar el valor real de los datos de los registros. Es una sucesión de registros almacenados consecutivamente sobre el soporte externo, de tal modo que para acceder a un registro N es obligatorio pasar por todos los lados. N1 artículos que le proceden. Es un archivo organizado secuencialmente. Los registros quedan grabados consecutivamente. Cuando el archivo se utiliza como entrada, en la mayoría de los casos los registros de un archivo secuencial quedan ordenados de acuerdo
con el valor de algún campo de cada registro. Semejante archivo se dice que es un archivo ordenado. El campo o los campos cuyo valor se utilizan para determinar el ordenamiento es conocido como la llave del ordenamiento. Un archivo puede ordenarse ascendente o descendentemente con base en su llave de ordenamiento. Lectura de archivos, secuencias. Para leer un archivo secuencial, el sistema siempre comienza al principio del archivo y lee el registro a la vez hasta llegar al registro deseado. Bueno, digamos con la estructura de la organización secuencial, uno es un archivo secuencial, es la forma más simple de almacenar y recuperar registros de un archivo. 2 es un archivo secuencial, se almacenan los registros uno tras otro. 3 es primer registro almacenado se coloca al principio del archivo. 4 el segundo se almacena inmediatamente después, no existen posiciones sin uso. El tercero después del segundo, etc. De este orden nunca cambia en una organización secuencial. La evaluación de archivos secuenciales solo se almacenan o leen registros unos después de otros. Para procesar el archivo se comienza después del principio y se lee un registro después del otro. Es necesario acceder cada registro en el archivo. La clasificación de los archivos secuenciales es el proceso que no es exclusivo de los archivos secuenciales, pero sí necesaria para diversas operaciones. La clasificación es el proceso de examinar los registros en un archivo y ponerlos en una secuencia ascendente o descendente basada en el valor de uno o más campos de registro. Normalmente el uso de los archivos secuenciales se da en procesos donde se ha hecho notar que son eficientes cuando se llevan a cabo diversas operaciones sobre una gran cantidad de registros de todo un archivo. Una característica de los archivos secuenciales es que todos los registros se almacenan por posición de primer registro, segundo registro, tercer registro, cuarto registro, etc. Seguidamente veremos sus ventajas y desventajas de los archivos secuenciales. Una ventaja es de que prohíben la mejor utilización de espacio y son rápidos cuando los registros son accedidos secuencialmente. Una desventaja es que el acceso a un registro es pobre. La localización de un determinado registro no se puede hacer individualmente, no de manera rápida, y el acceso aleatorio es impráctico. Otra ventaja es que los archivos con poca volatilidad, gran actividad y tamaño variable son altamente susceptibles de ser organizados secuencialmente. Otra desventaja es que los archivos secuenciales, la dirección de registro está implícita y están vulnerables a fallas de sistema. Y otra ventaja es que son muy sencillos de usar y aplicar. Hay otra ventaja muy importante de la técnica de organización secuencial. En archivos de la capacidad de acceso al siguiente registro rápidamente, mientras que el patrón del acceso a un archivo secuencial se conforme al ordenamiento de registros en el archivo, los tiempos de acceso serán muy buenos. Sin embargo, si el patrón de acceso al programa no se conforma al patrón de ordenamiento de los registros, entonces la eficiencia del programa puede ser terrible. En este ejemplo de la organización estructurada vamos a comprender un poco sobre el tema y vamos a utilizar el siguiente ejemplo en donde vamos a registrar algunos empleados dentro de una empresa designados en un cierto control, por así decirlo. Como tal tenemos el área de índices, que es el lugar donde se está guardando los archivos o sobre todo la información. Podemos observar la columna de número de control del 0 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40 y del 41 al 50. Y tenemos el puntero o índice, que eso más adelante lo vamos a ver, ya que va a servir como referencia para colocar ahí los datos. En la siguiente tabla podemos visualizar el número de control de los empleados dentro de esta empresa, con sus respectivos nombres. Y como tal vamos a ingresarlas en la área primaria. Esta tabla es para que se ingrese
todos los datos que vayamos pidiendo conforme el número de control. Como podemos observar, tenemos que apoyarnos directamente de la segunda tabla. El número de control número 2 está posicionando el nombre de Carlos y por lo tanto, si tenemos el número 2, en el área de índices tenemos que el número de control 0 a 10 se coloca a partir del puntero número 1. Por lo tanto, en mi área primaria tenemos que ir a la primera posición, ya que ahí es donde empieza, y colocamos el número de control 2 y el nombre Carlos. El siguiente es el número de control 5 con el nombre de Felipe, y por lo tanto entra en el rango del 0 al 10. Vamos a colocar de manera consecutiva el siguiente dato, que sería Felipe, en la fila número 2 con el número de control 5 y el nombre de Felipe. El siguiente dato es Omar, que se encuentra en el número de control número 10. El 10 está empezando desde el puntero o índice número 1. Y como vamos consecutivos, el número 10 de Omar vamos a ingresarla en el número 3 del área primaria. El siguiente es el número de control 21, que corresponde a Oscar. Si nos dirigimos al área de índices, el 21 empieza a partir del 10. Por lo tanto, Oscar se va a posicionar en el número 10 del área primaria. El siguiente dato es Martín. Martín es el número 13, por lo tanto corresponde a partir del puntero número 5. En este caso, en la tabla primaria, tenemos en la posición número 5 el número de control 13 que corresponde a Martín. Y por último tenemos el número de control 26 que corresponde a Diego. En el área de índices, del 21 al 30 corresponde al puntero número 10. Por lo tanto, es una manera consecutiva porque ya está siendo ocupada por Oscar. Entonces, de manera consecutiva, colocamos a Diego en la posición número 11 del área primaria. Y con esto quedaría una organización estructurada. Muchos docentes indican de que esta es la organización más fácil, ya que puedes encontrar la información de una manera más detallada y sobre todo y por subgrupos. Entonces, esto es una manera de organizar muy conveniente para en un futuro. Bueno, mi conclusión final sería que, como vimos anteriormente, las características, ventajas y desventajas de los archivos secuenciales son sencillos de utilizar y aplicar, y pues nos da una clara idea de cómo podemos almacenar un archivo y examinar pues sus registros. En conclusión, la organización directa es la que nos permite agilizar la búsqueda de algún dato o algún archivo determinado, ya sea por el nombre, la clave o el número, pero nunca debemos de poner dos archivos con un mismo nombre. Como conclusión, creo que los archivos son demasiado importantes al momento de realizar una búsqueda, ya que ahí contiene mucha información. Y en estos temas de organización directa y estructurada podemos ver diferentes maneras y sobre todo más sencillas de buscar esta información y así poder mostrarlo al usuario que vaya a requerir ese tipo de información en el archivo. Recordemos de que tanto los archivos no deben de ser el mismo nombre porque se duplicaría la información y por lo tanto no puede ser leído por el sistema.